Es increíble, en el periódico La Nación del día 22, el día de hoy, hace un análisis de fondo sobre el sistema de pensiones o los sistemas de pensiones a cargo del Estado. Y llega a una conclusión tan certera como que hace nosotros 2 meses hicimos un programa en que planteamos exactamente el mismo problema. El régimen de Hacienda y de la Asamblea Legislativa, que hay que aclarar por qué se llama así, el régimen de Hacienda y de la Asamblea Legislativa tiene pensiones de 18, de 17, de 16, de 15, de 14, muy, comillas, pensiones de lujo. Pero resulta que está mal distribuido el régimen de Hacienda, porque así como hay unas gigantescas que se llevan el 50% de los recursos, hay otras racionales, razonables, que son, yo digo que las más en número, las menos en monto. Es curioso cómo no se fijaron los señores ministros y el Poder Ejecutivo en esta circunstancia al lanzarse, lanza en ristre en contra de las pensiones y hablar que no puede haber pensiones mayores de 2.370.000, si mal no recuerdo, pero nivelan por lo raso. Y es ahí el grave error. Hace un tiempo don Alberto Cañas escribió un libro de cuentos que se llamaba La exterminación de los pobres y otros pienses. Parece que ahora están escribiendo otro libro de cuentos que se llama La exterminación de los viejos sin más pienses. Este lo está escribiendo el ministro de Trabajo e Inseguridad Jurídica. Perdone, señor ministro, pero esta es una verdad del tamaño de un templo. Hace unos días el señor presidente manifestó, a propósito de un análisis que está haciendo don Otón Solís en la Asamblea Legislativa sobre los gastos exorbitantes en el presupuesto nacional, y dijo, hay que usar el bisturí, no el hacha. Muy bien, muy certero. El problema es que sus ministros de Hacienda y de Trabajo no siguieron sus instrucciones y usaron el hacha y el machete en el asunto de las pensiones. No se trata, señor presidente, de una defensa oficiosa de pensiones de verdadero lujo, esas de 18, 17, 15, 10, 8 millones mensuales. De esas y de otros lujosos salarios en funcionarios de entidades autónomas y del mismo Poder Ejecutivo que hace gala de gastos millonarios en estudios especiales, en asesorías que abundan a lo largo y ancho del presupuesto nacional. No, se trata solamente de pensiones del régimen de Hacienda y de la Asamblea Legislativa. Después explicaremos por qué se llama así. Pero también esas pensiones gigantes salpican a otros poderes y al régimen de los educadores. Ya habrá tiempo para contarle una historia sobre todos estos asuntos. Es verdaderamente interesante cómo a veces la urgencia produce ceguera, una ceguera extrema. Los ministros utilizaron el hacha y el machete a su gusto y antojo. Descargaron sus iras sobre la primera parte del famoso régimen de Hacienda y sus ministros, señor presidente, pretendieron hacer una operación delicada para erradicar un supuesto cáncer, pero con hacha y con machete.
Y claro, llegaron hasta el hueso y lesionaron gratuitamente economías familiares de perfil medio, muy distantes del ampuloso concepto del lujo y la injusticia del que hablan ustedes. Utilizaron conscientemente la falacia de los montos brutos, que se reducen de manera notable, y machetearon pensiones que apenas alcanzan montos netos de justicia y racionalidad. Rezongando acerca de una ley de diciembre de 1998, que por razones inexplicables nunca se aplicó hacia adelante como era lógico y racional, en otras administraciones y con otros ministros de trabajo. Otros ministros, señor ministro, ¿no estaría usted entre esos? Resolvieron entonces saltarse a la torera nuestro régimen de derecho. Violaron la seguridad jurídica, afectando fundamentos legales de vieja data, totalmente consolidados. Y horror de horrores, violaron la Constitución de la República en varios artículos, particularmente en el artículo 34, que dice, artículo 34, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Más claro no canta un gallo. Casi me enredo y digo más gallo no canta un claro. Es tan tonto el asunto que a veces provoca reírse, si no fuera tan grave. Porque aparte de las graves implicaciones jurídicas del monumental gazapo, olvidaron algo muchísimo más importante y elemental. Ese algo se llama justicia, que se debe escribir siempre con letras mayúsculas. Ay, clara y directamente, señor presidente, como a usted le gusta. Se saltaron la Constitución y las leyes con dolo, alevosía, premeditación y prepotencia dignas de un régimen totalitario, sus ministros, señor presidente. Pareciera que nos quieren liquidar a los viejos utilizando hacha y machete, llegando hacia abajo ad absurdum. Don Luis Guillermo, decía su buen amigo don Alberto Cañas, que él no sabía cuántas semanas más de vida le daría el Señor. Hoy tengo a mis espaldas 85 años, suficientes para poder exigir un poco de respeto. No puedo ser calificado de ciudadano de la tercera edad. Estoy evidentemente sobregirado de acuerdo con la Dirección General de Estadística y Censos. Repito, con don Alberto, que no sé cuántas semanas más de vida me dará el Señor. Pero es más que evidente que algunos de sus ministros, señor presidente, están muy esforzados tratando de apresurar mi calendario. Sinceramente, señor presidente, yo no puedo creer que usted coincida con ese pensamiento. Prometí hablar del por qué hay un régimen que se denomina de Hacienda y del Poder Legislativo. Originalmente, este régimen, que era de retiro, ayuda de retiro, fue creado en sus ideas básicas por don Alberto Martén, con un esquema muy similar al del posterior solidarismo, que se llamó originalmente Plan Martén. Él pensó que sería conveniente crear unos planes de retiro en los ministerios públicos y pensó que si se elaboraba uno bien racional y lógico, los otros ministerios del sistema nacional, del sistema de gobierno, tratarían de imitarlo posteriormente. Sin embargo, el documento quedó
el Ministerio de Economía y Hacienda, como se llamaba. Don Alfredo Hernández Borio, en tiempo de don Otilio Ulate, lo encontró. Yo en ese entonces trabajaba con la Tesorería Nacional, era inspector de la renta e inspector de la Tesorería Nacional. Un día nos llamó, conversó con algunos de nosotros que había encontrado un documento muy interesante que era sobre la creación de un régimen de solidaridad económica como plan de retiro. Don Alberto había llamado a un economista experto de Chile, quien hizo un análisis profundo, un actuario chileno, y comprobó que sí era factible con un pago de los funcionarios empleados que sería de un 4% el funcionario y un 4% el Estado. Ahí la semilla del plan que se llamó Plan Martén del solidarismo. Resulta que don Alfredo resolvió ver si tenía éxito, porque estaba muy bien planteado el documento en la Asamblea Legislativa, y lo envió. Lo recibió una secretaria, lo pasó a algunos diputados y la reacción fue totalmente negativa. Un secretario de don Alfredo, un señor Fernández, corpulento, muy simpático, le dijo a voz en cuello: don Alfredo, yo le paso eso en la asamblea. Y don Alfredo se volvió: ¿Cómo que usted me lo pasa? Sí, es que no lo han presentado bien, yo lo paso. Pues lléveselo y páselo a ver si puede. Efectivamente se lo llevó. 2 días después nos llamó don Alfredo y dice: vengan, porque parece que ya lo aprobaron. Llegamos y el señor Fernández dijo: vean, porque don Alfredo le dijo: bueno, pero ¿qué hiciste? Pues muy sencillo, es que ustedes lo habían planteado mal. Yo lo que hice fue sugerirle a los señores diputados que ellos se incorporaran en el plan. Ahí surge el concepto de Hacienda y Asamblea Legislativa. Ah, qué bien, entonces ellos quedaron, sí, claro, pero había que darles un premio. ¿Cómo un premio? Sí, don Alfredo, yo les dije que se hicieran un aumento anual, no sobre la base, sino sobre lo acumulado de un 30%. De ahí que hay parte del régimen, específicamente para los diputados, que fue financiado con un propósito realmente, mejor no lo califico, pero es deleznable. Esta es la historia del régimen de Hacienda y del poder legislativo. Por eso es que en el poder legislativo, que ha sido cubierto con una coraza y que los ministros de Hacienda y Trabajo no lo tocaron, tienen esa condición. Usted ve ahí pensiones altísimas, pues claro que se fueron acumulando con los años, con ese aumento del 30% anual, que no tiene el resto de los pensionados de Hacienda, sin puntos suspensivos y a la Asamblea Legislativa. No sé si quedó clara la situación, pero era importante que el país conociera cómo es la situación. No se trata de volar machete y hacha y llegar hasta el hueso, hasta los que tienen pensiones perfectamente racionales. Si don Alberto estuviera vivo, hubiera sido una de las víctimas. Él tenía una pensión neta, porque no hay que abusar del bruto. Bruto es el que abusa de ese bruto. Una pensión neta de 3 millones y tantos mil colones mensuales, que no era una pensión de lujo, porque el pensionado era un lujo de pensionado. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.